¿Qué tal, Marcos? Monty Peiró, aquí estás? estoy colocándome aún. Pues estoy bien, ya bien de la espalda. Dejaré de criticar a los fisios que realmente solo hacen bien. He de decir que no conté la semana pasada de los fisios que me hizo mucha gracia. Me atendió una persona que no me suele atender y se produjo como ese momento un poco incómodo, que realmente no es incómodo, pero que siempre tú intentas aparentar mucha normalidad y me hace mucha risa. Intentas aparentar normalidad de esto es perfectamente normal, me duelen las lumbares, obviamente me bajas los pantalones, me dejas con el culo al aire y empiezas a masajearme el culo con muchísima fruición. Y no me parece en absoluto mal, obviamente, y de hecho lo notas mogollón, notas como todos los nervios van de tu puta columna a todo tu culo. Pero me hace mucha gracia la performación de normalidad. O sea, por tu parte, por mí mismo. Yo decir, todo está bien, todo está perfecto y tal. Pero he de decir que, aunque esto supongo que les da un poco de rabia a los que trabajan en estas cosas, hay una intimidad que se cruza, inevitablemente. Y sientes cosas. ¿Cómo que sientes cosas? Sientes cosas. Cuando te están masajeando el culo durante mucho tiempo... ¿Pero cómo que sientes cosas? Te sientes bien con la movida. Quiero decir... ¿Pero te sientes bien a nivel muscular o a nivel sexual? A nivel un poco... O sea, es rollo... No se te pone tiesa ni nada. Ah, qué expresión. Es muy desagradable, sí. Tiesa. Pero es como... al principio estás incómodo, como ya te he dicho. Estamos a tiempo de editar esto y quitarlo. No, me hace mucha gracia esto. O sea, al principio estás incómodo porque rollo, esta persona no la conozco de nada, me está masajeando. Bueno, está guay, no hay ningún problema. Pero cuando ya lleva un rato dices, me abandono. Me abandono a ti. Me abandono a ti, haz lo que quieras. Yo es que creo que yo siempre he ido por temas de espalda, no de lumbares. Entonces, claro. A mí yo eso no lo he vivido. Pues que igual deberías producirte algún daño en las lumbares para que te masajeen bien el culo. No creo que me haga puedo conseguir a lo mejor un masaje así en el culo sin tener que joderme, sin tener que cargar un balón medicinal de 50 kilos. Claro, es verdad. Bueno, esto no me lo había planteado nunca. Claro, esto existirá. La gente se hará masajes sin tener nada mal en la espalda. Claro. Soy gilipollas. Claro, esto ocurre. Hombre, Marcos. Es que claro, nunca lo voy a pensar porque yo pienso mucho... ¿No te nunca un masaje con ánimo un poco erótico? Nunca. Claro, yo... ¿No? Pragmatismo puro. O sea, yo solo me han hecho masajes porque estoy jodido de la espalda. Te estás perdiendo algo muy fuerte de la vida. Hostia, masajes por placer. Marcos, el cielo es azul, claro. Hostia, claro. Pues voy a tener que contemplar esta movida. Claro que sí. Porque es bastante agradable. ¿Por qué te crees que venden aceites de masaje de marcas de preservativos? ¿Por qué te crees que Durex tiene aceites de masaje? Es ¿Para muy que interesante. ¿Para que no te hayas embarazado el fisio, quizás? No es por eso. Está muy interesante este mundo. Es muy interesante. Pues lo exploraré con más intensidad. Yo te animo a ello. Yo venía a contar otra cosa que no tiene nada que ver, que es que las camisetas de Todo Mal se están haciendo. Lo que pasa es que se hacen a mano. Ajá. Y la persona que las hace, que es Elías, está muy ocupado, afortunadamente, porque es un artista reconocido. Es un artista muy reconocido. Tener paciencia porque Todo Mal no sigue los ritmos. No somos Amazon. O sea, bueno, les podemos decir eso, está tardando, pero que sepan que van a tener una camiseta hecha a mano por él mismo. Claro. Elías lo va a hacer, entonces, por favor, ojo. Que no es cualquier cosa. Que no es cualquier cosa. Va a tardar, sí, pero no pasa nada. No os impacientéis, porque además el buen tiempo, o sea, os va a llegar a tiempo para primavera. Va a estar todo correcto. Perfecto, pues sería cuestión de empezar este programa, porque la batería de esta cámara no es eterna. Vale. Así que vamos a ello. Pues empezamos ya. Cosas que no. Que no, coño. Mira, yo no puedo más. Esto ya lo hemos dicho, se ha hablado en multitud de sitios. Quiero decir, esto no es ninguna novedad, pero yo tengo que decirlo. Dilo. A mí en Wallapop se me han mandado mensajes pasivo-agresivos esta semana. Gente que me ha regateado 40 pavos, que no le he contestado, obviamente, porque cariño, o sea, como que 40 pavos, ¿qué te crees que es esto? Y luego me han escrito, cuando ya lo he puesto como vendido, diciéndome, podrías haberme contestado y no hacerme perder el tiempo. ¿Por qué debería contestarte?
a alguien que está jugando con mi pan de esa manera. No debería contestarte. Es una normalización de la cara dura y la mala sombra. Pero aparte que es Wallapop, quiero decir, si pongo vendido, pues está vendido. No te he contestado, no te conozco. Yo a usted, no lo conozco de nada. Que me da a usted igual, que se vaya usted por ahí, déjeme en paz. Claro, o sea, déjeme en paz. Yo he vendido mi armario, ya está. ¿Y tú crees, supongo que la respuesta es un sí obvio y rotundo, pero ¿tú crees que la gente... Wallapop es su red social principal con la que más se relaciona con la gente? Supongo que habrá gente que sí. Que dirá, esta es mi movida. Mi gente está en Wallapop. Mi gente está en Wallapop. Pues bueno, pues yo qué sé, puede pasar. Yo supongo que la gente que compra-vende y todo eso tendrá... Ah, claro, habrá gente que tendrá como incluso clientes recurrentes. Claro, me imagino que no es una locura pensarlo. Entonces igual esta persona es así y claro, le parece feo que tú al menos no le des un feedback. Hombre, pero es que yo no vengo a Wallapop aquí a hacer amigos. Has herido sus sentimientos. Bueno, pues que le den por saco también. Es que la gente trape muy fina, ¿eh? Es que ya no se puede decir nada. Es que encima ese tío me incluirá a mí, seguramente, en su cupo de tías que le han hecho ghosting. Seguro. Seguro que hay gente diciendo, no, es que me has hecho ghosting. Perdona, cariño, estoy vendiendo un armario. Claro. Si me regateas 40 pavos... Ya está, una cifra más. No todo es ghosting, ¿eh? Una víctima más no todo es ghosting. En esta movida del ghosting. Pues mira, Monty, yo traigo cosas que no, que es esta situación tan ridícula, risible, chistosa, que es cuando... Tú vas a un cumpleaños relativamente masificado, con 10, 12, 14 personas, y de repente llega el momento en que hay un regalo grupal que tú no... en el que tú no estás. ¿Vale? Y tú no quieres apropiarte. Es esa situación en la que no haces ni una cosa ni la otra y solo quieres que ese momento se vaya y desaparezca. Claro, ¿qué haces? Decirlo con humildad. Claro. Yo soy una rata y no he participado. Claro, la situación es o lo dices, cosa que también es un poco egoísta, pero esa gente, el cumpleañero se está abriendo el regalo y no va de ti la movida, va de él. Pero tú, mientras él está escribiendo, dices, yo no he participado. Bueno, ¿qué más no, me pero da? hay que aclararlo, porque luego a mí me ha pasado muchas veces lo contrario. Que tú has pagado para un regalo y hay una persona que lo entrega sin aclarar de quién es y parece que sea solo suyo. Y dices, hija de puta, que yo he puesto 25 euros ahí, ¿eh? Sí. Eso nos ha pasado. Creo que sé a qué te refieres. Sí, bueno, a más, porque me ha pasado más veces. Te ha pasado más veces. Y yo sí que soy de aclarar, es decir, esto es mío de tal y de cual. Claro. No te apropies de un regalo Hay que hacer colectivo. la lista, el papel ese con los 4 o 5 nombres. Antes se hacía la postal, que se está perdiendo, porque tú en la postal ponías de parte de 2 puntos. Claro. Tuki, ya está. Claro que sí, aquí nadie se tiene que agenciar nada. Yo he de decir que alguna vez me he callado la puta boca porque no veo el momento de decirlo. Bueno. Y luego ya queda como feo de rollo, el regalo es que yo no he aportado nada. Bueno, se puede decir con un poco de humor. Claro, ese es el recurso, supongo. El humor os abrirá puertas y os permitirá ir a un cumpleaños sin hacer ningún tipo de regalo. Consejos de... Bueno, a ver, yo creo que está guay hacer regalos, ¿eh? Sí, hay que regalar. Hay que hacer regalos. Sí. Yo te hago buenos regalos. No. Sí, por supuesto. Además, yo respeto mucho que tu cumpleaños es después de Reyes y yo siempre te hago regalo de Reyes y una semana después el de cumpleaños. Porque me parece una injusticia de la que se habla muy poco, la que sufrís las personas cuyo cumpleaños se os solapa con las Navidades. Una injusticia que tú siempre intentas compensar. Porque yo siempre del lado correcto de la historia. Muchas gracias, Monty Peiró. Eres toda una buenista. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, hasta de cómo me depilo los pies. Dramas, 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 dramas y caballeros. Querido Marcos,
Dime. El otro día mi amiga Betul, que desde aquí le mando un saludo porque es una oyente excepcional, me recomendó un libro de Laura Bates que se llama Los hombres que odian a las mujeres. Y bueno, pues estuvimos hablando un poco y ella me dijo que no, o sea, que había conocido la existencia de los incels a raíz del libro. Sí. Yo el libro este no lo he leído, ¿vale? Pero me pareció, todavía lo tengo en la lista, lo voy a leer. Me pareció importante hablar de este tema, de los incel, porque quizá tú y yo estamos dando por sentado que todo el mundo conoce la existencia de este término y a qué se refiere. Sí. Y creo que estaría bien adentrarnos un poco más porque es un fenómeno bastante interesante. Sí, nos pasa mucho que a veces damos por sentado muchos términos, muchas cosas que vemos constantemente en redes sociales y tal, pero claro. No tiene. Entonces, los incel son una especie de subcultura misógina nacida en internet cuyo nombre significa involuntariamente célibes. Ojo. Es decir, que no follan, pero no porque no quieran, sino porque las mujeres no quieren follar con ellos. Ellos culpan a las mujeres de esto. Sí. Creen que las mujeres son unas privilegiadas que eligen solo a un determinado tipo de hombres, a los que llaman Chad. Ajá. Las tías buenas son Stacy's y los tíos buenos que son Chad. Chad. Bueno, pues las mujeres se basan en criterios meramente económicos o físicos y rechazan a los buenos hombres como ellos, claro, que son las víctimas, siendo privados de sexo. Creen que las mujeres son malas, aprovechadas y ruines y que castigan a los hombres al tener ellas la batuta del sexo. Tienen la sartén por el mango. Además, por supuesto, niegan la violencia de género y creen que el feminismo es la raíz de todos los males. Madre mía, y luego los woke tienen la piel fina, ¿sabes? Sí. Me cago en la mar. Sigue, por favor. Que podría parecer simplemente una chorrada de 4 cretinos de internet, ha ido mucho más allá y se ha llegado a convertir incluso en una amenaza terrorista. En Toronto, que como decía un amigo mío, el que no es lelo es medio tonto, en 2018... Esto no es nada científico, pero me hace mucha risa. Bueno, pues en Toronto, en 2018, Alex Minasin asesinó a 10 personas e hirió a otras 14 en un atentado, atropellándolos tras publicar en Facebook que la rebelión incel había comenzado. En 2020 hubo otro atentado similar, también en Toronto, por lo que sea, y también se atribuyó al movimiento incel. Estos subgrupos se mueven en lo que se denomina manosfera o machosfera y utilizan espacios como los foros de Reddit o 4chan, TikTok, grupos de Telegram, etcétera. Es decir, determinados espacios virtuales que conforman la manosfera porque se refiere a eso, a espacios virtuales copados por hombres. Muchas veces estos grupos colindan sospechosamente con la extrema derecha, llamada en Estados Unidos alt-right o derecha alternativa. No sé muy bien alternativa a qué, pero vale. Y también suelen tener muchos de ellos ideas bastante supremacistas blancas. Utilizan mucho ese lenguaje de la Matrix, la píldora roja o azul, donde la píldora roja simboliza la verdad y el abrir los ojos a esta realidad que ellos contemplan. Laura Bates explica que esta machosfera está poblada por otros subgrupos, además de los incel. Tenemos los PUA o PUA, que son Pick-up Artist, de ahí vienen las siglas, o maestros de la seducción. Hombres que se enfocan en estrategias de seducción de las mujeres, viéndolas como objetos o como sujetos a los que engañar y con un trasfondo súper machista. Buscan básicamente convertirse en depredadores y muchas veces se les olvida lo fundamental para ligar, que es tratar a las mujeres como seres humanos, cariños. Esto es un tema bastante importante. Bastante básico. Uno de los más famosos, por lo menos para nosotros, ¿no? Fue Álvaro Reyes, este hombre que enseñaba trucos para ligar, cómo entrar a una discoteca y fingir que saludabas a gente, porque eso te haría follar. Bueno, claro, a lo mejor esta gente no ha follado, por lo que sea. Por lo que sea, no. También es como, es que las mujeres no quieren follar conmigo. Yo, que entro a una discoteca y saludo a gente que no existe. Bueno, es que pareces un colgado, cariño. O sea, es que no es atractiva la gente que saluda a nadie. En fin. Luego también está otro subgrupo que son los Men Going Their Own Way, que también sus siglas son MG o W, que son, como su nombre indica, hombres que siguen su propio camino. Hombres que renuncian a la idea de las mujeres y del matrimonio por considerar que solo traen problemas y difunden ideas como que tengas cuidado con juntarte con mujeres porque te pueden denunciar y joder la vida. Es decir, a diferencia de los incel, estos son voluntariamente célibes. Vale, hay porque están como rabiosos, ¿no? Hay como, hay como un extra de dignidad, de rollo, no me interesa. Pues ahora no quiero yo fea, es un equivalente al... Exacto. Pues tú fea. Claro. Me hace mucha gracia que se llamen así, los MOG, algo así. MGW. Go.
Que digo, o sea, básicamente te llamas así por no llamarte los cobras. O sea, quiero Exacto. decir, el rollo o los tigres o Exacto. tal, el rollo porque no deja de ser una pandilla. Una hermandad. Una pandilla venida, no sé, a más o a porque menos. son muchos, sí. Porque son muchos o porque son más viejos. Sí, realmente. no lo sé. Pero ¿por qué todo este odio? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Evidentemente, no todos los hombres son así, y del mismo modo que avanza esta reacción al feminismo, avanza también una masculinidad que se cuestiona y que se crea en torno a los valores de la igualdad y del feminismo, sin menospreciar a las mujeres ni degradarlas a meros objetos con los que tener sexo. Uh-huh. Pero es innegable que esta reacción existe del mismo modo que existe en política, aunque esto también es política, una nueva ultraderecha bastante parecida a la vieja de siempre, pero quizás con una cara nueva. Y son un poco indisociables una de otra hasta el punto de a veces estar fusionadas, son la misma cosa. Frente a las reivindicaciones feministas y el avance en la conquista de algunos derechos, ya sea pues LGTBI o lo que sea, estos hombres sienten que su papel en la realidad y en la vida está totalmente desdibujado. De hecho, caen en muchas contradicciones porque por una parte ellos quieren ser el hombre proveedor, pero a la vez ven a las mujeres como amenazantes porque quieren aprovecharse de ellos. Vamos a ver, ¿tú no quieres proveer? Sí. Pues entonces habrá una mujer que tenga que ser provista, ¿no? Claro. Por tanto, que quiera que la mantengas no es aprovecharte, sino darte la oportunidad de desarrollar el rol tradicional de hombre que tanto anhelas. Espabilana, ¿no? Fabila, que te lo están Es que dejando. esto el otro día lo vi en un vídeo o sea, como un tío que hablaba de esto y la tía como que lo puso en su sitio así, ¿no? De rollo, pero si me estás diciendo que quieres ser un hombre proveedor, Sí. ¿por qué que una mujer quiera tu dinero es aprovecharse? Si es lo que quieres, ¿no? Sí, sí. En fin, aclaraos. También utilizan mucho el término pagafantas para referirse a un hombre al que una mujer le ha relegado a la friendzone porque las mujeres son malas y fíjate, el pobrecito está enamorado de ella y ella solo lo quiere como amigo, cuando en realidad de pobrecito nada, que el que está fingiendo tener un interés amistoso cuando en realidad quiere otra cosa es él. Si una mujer te dice que quiere ser tu amiga y se comporta como tal, porque es mala. Malo es el que miente y finge una amistad para intentar aprovecharse de la cercanía que ésta le puede proporcionar para intentar acostarse con ella. Que además no es nada velado porque eso se habla, los tíos lo hemos hablado toda la vida, de decir, de cómo no juntarse con una tía para picar piedras, se llama. Claro. O sea, está ahí picando, estar picando. Subyace la idea de fondo de que tú no puedes ser amigo de una tía porque las mujeres no les interesan, solo les interesan para el sexo, ¿no? Por otra parte, critican a las mujeres promiscuas todo esto del body count, que el body count es el número de tíos con los que te has acostado, y si tienes un body count alto, muy alto, mal. Y, de que, o sea, y hablan también de que las mujeres pierden valor cuando se acuestan con muchos hombres, pero a la vez las critican por no acostarse con ellos. ¿En qué quedamos? O sea, todo esto es que me recuerda mucho a la movida esta de Yados y de los pseudocoaches, del desarrollo personal. Hay muchísima relación. Y de los hombres de alto valor y toda esta mierda. Claro, rollo, a ver, pero claro, si es tan importante lo del body count, o sea, lo de... claro, yo no puedo tener un body count muy alto, entonces tengo que elegir muy bien con quién me acuesto. Claro. Eso redunda en que las mujeres no se quieren acostar contigo. Claro. O sea, dentro de tu lógica claro. no tiene ningún sentido, es contradictorio. O sea, si quieren que... O sea, ¿no sería mejor no establecer todas estas normas? Claro, porque es que en realidad, si tú lo quieres es que una mujer se acueste contigo, pero si se acuesta contigo, claro, tú ya quieres que se case contigo y tal, claro. Porque si no es una guarra y una promiscua y una mujer de poco valor, carruseleras les llaman. Madre mía. He estado bastante sumergida hoy en esta cosa y en fin. Luego también está el tema de que desvalorizan muchísimo a las mujeres de más de 30 e insisten en esa idea de que si tú eres una buena mujer y te casas pronto y te dedicas a follar por ahí como una loca, te quedarás sola con gatos. Yeah. Me hace muchísima gracia que usen esto de atacar a las mujeres con la idea de quedarse solas, porque los que han montado un movimiento mundial terrorista porque no quieren estar solos son ellos. O sea, yo no veo a las mujeres quejándose de que los tíos no quieren follar con ellas. No. O sea, es que yo las mujeres solas que conozco que conviven con sus gatos son bastante felices y generalmente es una elección deliberada. Sí. Los únicos que tienen miedo de estar solos son ellos, que están llorando ahí, ¡ay, que no quiere follar conmigo, que no quiere follar conmigo! No sé. Y esto me lleva a esta cosa tradicional que pasaba hace no tanto en nuestra cultura y que seguro que sigue pasando, que son esos hombres que todos sabemos que si les deja a la mujer o enviudan, les come la mierda. O sea, todos los que tenemos padres de una edad avanzada,
o hemos tenido, sabemos que si se muere antes nuestro padre, nuestra madre va a estar bien sola, pero hay si se muere antes nuestra madre. Todos sabemos que nuestro padre igual no se va a apañar bien solo, se va a alimentar de ya te comos y necesitaremos contratar a alguien que le cuide o hacerlo nosotros mismos o llevarle a una residencia o contratar, o buscarle algún tipo de recurso en los servicios sociales que les lleven la comida o lo que sea, porque literalmente hay hombres que mucho proveer, pero no saben freír un huevo, poner una lavadora o distinguir entre lejía y salfumán. O sea, esto es muy real. Así que esto de asustarnos con la soledad o la compañía felina es muchas veces una estrategia para que nosotras tengamos en realidad un miedo que es suyo. Sí. Por Dios, ¿qué mujer elegiría antes cuidar a un incel que a 4 gatos? Es que ninguna. Es que no hay color. Es que cualquier mujer prefiere 4 gatos que es que voy a estar con este desgraciado por no estar sola. No está pasando eso. Por lo que sea, no está pasando mucho. Por lo que sea, no está pasando eso, ¿no? Y me da pena porque en el fondo lo que subyace es tristísimo. Porque todo esto ha creado un subtipo de hombres que odian a las mujeres, pero que ansían acostarse con ellas para sentirse validados por los otros hombres y sus categorizaciones absurdas de machos alfas y beta, pero que en realidad ni siquiera consideran a las mujeres como seres humanos, que creen que a las mujeres solo nos gustan los hombres musculados porque eso es en realidad lo que les gusta a ellos. Y ojo, no digo que sean homosexuales reprimidos ni nada de eso, porque creo que no tiene que ver con eso y me parece bastante homófoba esta manera simplista de verlo. Por favor, no digáis eso nunca. No. Creo que estos hombres han deconstruido su heterosexualidad en el peor de los sentidos hasta reducirla a lo meramente sexual, quitando de la ecuación el hecho de que las mujeres son sus iguales, a las que pueden admirar, querer, disfrutar de su compañía, de su amistad. Y claro, es difícil que una mujer se interese por ti si la ves en esos términos. No nos gusta que nos traten como a máquinas expendedoras de sexo, carentes de humanidad, a las que desprecian por todo lo demás. Y así, la pescadilla se muerde la cola eternamente. Las mujeres no quieren saber nada de ellos y ellos las culpan por ello. Pero ¿quién cojones querría estar con un tío así, habiendo otros maravillosos? Claro, evidentemente, Monty Peiró. Es muy triste porque además son víctimas total de su propia movida, de cómo se lo ha montado. Claro, son tan verdugos como víctimas. Totalmente, porque todas las normas se las han puesto ellos. El clip que mencionabas antes, la mujer esta que le da la réplica a este tío sobre el tema de vosotros vais de proveedores y luego os quejáis de que las tías puedan esperar algo de vosotros, tiene que ver con esto. Los hombres nos hemos puesto unas metas ridículas y absurdas e inalcanzables de sexo, de conseguir sexo, de follar, idealizamos los números. Lo del body count está idealizadísimo por nosotros, en el sentido para nosotros mismos, es decir, con cuántas he follado. Quiero follar más, necesito follar más. Estos son conceptos que no sé si vosotras tenéis, pero en los hombres es totalmente normal y habitual. Sí, un hombre además que folla esta metáfora poco... que dicen, que me hace mucha gracia porque una vez leí, ¿no?, que uno decía: una llave que abre todas las puertas es una llave maestra. Una cerradura que la abren todas las puertas es una mierda. Y una le dijo: cariño, un lápiz que se mete en todos los sacapuntas se gasta y un sacapuntas no. O sea, claro, que tú puedes buscar toda la analogía que tú quieras. Es que, claro, es que las personas no son puertas ni tu pene es ninguna llave, ¿sabes? Pero claro, es triste porque realmente esta gente sufre muchísimo. O sea, no es que me quiera compadecer de ellos. Te prometo que en el fondo me da pena. Esta gente sufre muchísimo porque de verdad viven en un constante rechazo que se han inventado. O sea, luego ya no, ya luego es real, obviamente estos tíos son repugnantes y obviamente las mujeres no se quieren acercar a ellos, pero todo empezó por un error de concepto. A veces, por lo que sea, tú no tienes un éxito, porque al final todos crecemos en un entorno y conocemos a X personas y puede que no coincidan las cartas que tienes, por lo que sea, a veces no sabes expresarte o no sabes relacionarte y tal. Que todos conocemos casos de tíos que sin ser ni guapos, ni exitosos, ni especialmente listos, ligan con mujeres porque para atraer a alguna mujer lo normal es que
O sea, si tú eres un ser humano y ves a las mujeres como seres humanos, con alguno vas a conectar de alguna manera. El problema es que no estáis viendo a las mujeres como humanos. Seres, efectivamente. ¿Sabes? Estáis viendo a las mujeres como que os deben sexo. Perdona, a ti no te debe nadie nada. Estáis catalogándonos como de mucho o poco valor, el body count, el no sé qué. De verdad, si lo que queréis es relacionaros con mujeres, primero plantearos que, o sea, es muy triste que queráis follar con mujeres pero odiéis a las mujeres, porque en realidad hay un homoerotismo que no tiene nada que ver con la homosexualidad, pero hay un homoerotismo de valorar muchísimo lo masculino, odiar todo lo que tenga que ver con lo femenino. Por eso cuando estos tíos es que las tías solo quieren estar con tíos musculosos. No. Eres tú al que le te gustan. Te lo has montado tú solo. Eres tú al que le gustan los tíos musculosos. Sí, por ejemplo, volvemos a hablar otra vez de Yados, que va a ser muy recurrente en este programa. Es idolatrado y realmente sus fans piensan que es el modelo ideal para las mujeres. Pues es que el otro día vi un ejemplo de esto, ya cuando ni de coña, ni de coña. Vi un ejemplo de cómo actores, los mismos actores, cuando salían en revistas tipo Men's Health, salen sin camiseta, untados en aceite y tal, y cuando salen en revistas de tías con un jersey de pico, con un jersey o con una camiseta básica. O sea, quiero decir, es a los tíos a los que les gusta ver a tíos musculados, untados en aceite, con garras de lobezno, o sea, sucios. Claro, guay, ¿sabes? Qué bien, que obviamente a algunas tías, claro que les gustarán los musculosos, pero que son ideales súper homoeróticos, que si lo que estás buscando tú es follar con tías para que otros tíos te admiren, o sea, es que no va de eso. Es que, claro, es que ninguna mujer quiere ser el token para que tú vaciles delante de los otros gorilas de la tribu, ¿no? Es que es muy loco. Todo nos lo hemos cocinado nosotros, para bien y para mal. Yo hace una temporada, creo que la temporada pasada, hablábamos de cómo los hombres, no sé si una sección que traje yo, puede ser que hablaba de cómo los hombres históricamente nos lo hemos montado fatal para tener todo el poder que hemos tenido históricamente. Sí. Era rollo, tenemos todo el poder y nos lo hemos montado para estar que no podemos follaros, ¿sabes? Rollo. ¿Por qué somos tan estúpidos cuando habría sido... ¿Por qué no hemos forjado una sociedad basada en el sexo libre y el tratarnos como iguales? Porque estáis muy ocupados con lo de las guerras mundiales. Ya, lo de las guerras mundiales... Os ha tenido ocupados. Es que una buena guerra mundial siempre llama. Me hace gracia el día que leí un tuit que decía 2 guerras mundiales y las emocionales somos nosotras. Porque es que literal, o sea... es que las tías son muy emocionales. Cariño, las mujeres no han montado... La Guerra Fría, hay algo más. Muy buena. Hay algo esa. más. Sí. O sea, hay algo más de lo que los tíos llaman está con la regla que la Guerra Fría. O sea, pues ahora vamos a hacer como que no estamos en guerra, pero en realidad, o sea, eso, aunque te pasa nada, que siempre se ha atribuido a las tías, la Guerra Fría es eso. Bueno, y la crisis de los misiles, que se ha convertido en una historia épica. O sea, nos la han contado siempre desde un prisma épico, cuando es la cosa más ridícula que se ha hecho a nivel de historia nunca. Qué rollo, todo el mundo tenso. Tiro el misil, no tiro el misil. Ay, un submarino de no sé qué estaba incomunicado y se tuvieron que rebelar para no tirar el misil. Y dice, sois todos una panda de inútiles histéricos. Estáis todos histéricos. ¿Por qué no os relajáis? El hombre histérico, poco se habla del hombre histérico. Monty Piró, una sección excelente una vez más. Gracias. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Monty Piró, las noticias de política de las últimas semanas están protagonizadas por Isabel Natividad Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por unos supuestos fraudes cometidos por su actual pareja, cuyo nombre no nos importa lo más mínimo porque no somos un canal de noticias.
No, además mola llamarle el novio de. Efectivamente, es el novio de. Esta mujer ya tiene por costumbre asaltar los noticiarios con novedades cada semana con sus nuevas mierdas, que si pufos de su hermano, que si declaraciones incendiarias, siempre hay algo cocinándose en esa cabeza que tiene. Y quiero aprovechar que es noticia una vez más para hablar de un concepto que la acompaña desde hace algún tiempo en algunas tribunas progresistas, que me parece enormemente interesante y que explica muchas cosas que van más allá de Madrid, del Partido Popular y de la política en realidad. El malismo. Para entender este concepto, primero tenemos que hacer un breve repaso de lo que es su antagonista natural, que fue acuñado hace años ya por las plumas más destacadas de la equidistancia moral y política de este país. El buenismo, un viejo y recurrente conocido de este podcast y muchísimos otros. Se dice del buenismo que es un esquema de conducta que te empuja a defender las posturas de toda parte que se perciba como inferior o en estado de vulnerabilidad para quedar bien delante de los demás, independientemente de si tiene razón o no. El concepto nace de la firme creencia en que las personas solo podemos apoyar a otras por puro interés, pues no conciben un sistema de pensamiento que defienda el bien universal y solidario. Ser buenista para esta gente sería, por ejemplo, pensar que los inmigrantes merecen derechos aunque no tengan papeles, porque según ellos lo haces para quedar guay y sentirte buena persona. Y follar. Y follar, seguro. Sí, porque la frase de no te la vas a coger. No te la vas a coger, efectivamente. Claro, todo esto lo haces por quedar guay y sentirte buena persona en vez de preocuparte por la seguridad de tus conciudadanos y tu país, que es lo correcto. Repito, según ellos. Este concepto volvió hace poco a usarse mucho a raíz de las escandalosas y negligentes políticas presidiarias de Nayib Bukele, de El Salvador, que creó un centro carcelario con capacidad para 40.000 reclusos, donde tienen lugar todo tipo de abusos y la población está sufriendo detenciones arbitrarias con el único objetivo de reducir la delincuencia. Todos a la cárcel, que alguno caerá. Todo aquel que se oponía al encarcelamiento indiscriminado, sin juicio y desapariciones de prisioneros dentro del seno institucional era tachado de buenista, porque en teoría los delincuentes o supuestos delincuentes no merecen derechos, y pretender garantizárselos te convierte en un blando que solo quiere quedar guay. Ni en la más febril de sus pesadillas se imaginan que velar por los derechos humanos es algo que de verdad es útil para crear un mundo más seguro y feliz para todos. Generalmente esto ocurre porque esta gente siempre se imagina como carcelero o torturador, no como preso o torturado. Qué cositas. Igual deberían pensar detenidamente en las posibilidades que tienes de ser una cosa u otra, como todos aquellos clamando contra los ocupas, como si no tuvieran más posibilidades de acabar ocupando ellos una casa que teniendo una casa ocupada. Efectivamente. Sí. Pero bueno, ese es otro tema. ¿O no? Y aunque me viene muy bien el tema de Bukele y El Salvador para explicar el malismo, vamos a volver con Isabel Natividad. Creo que aunque los madrileños son los primeros damnificados por la figura de Ayuso, los valencianos reconocemos esas vibras que nos vienen de lejos. Recordamos a Rita y recordamos a Camps. Recordamos cómo lograron la mayoría absoluta después del mayor escándalo de corrupción que se recuerda por estos lares, logrando sentar en el banquillo al presidente de la Generalitat Valenciana. Su victoria en aquellas elecciones dejó patente una cosa: a sus votantes no les importa lo que se hizo con el dinero público, pues la rectitud moral de sus representantes políticos es algo secundario. Todos vimos también como Cristina Cifuentes, expresidenta también de la Comunidad de Madrid, se grababa un vídeo chuleándole a los que le exigían su dimisión por la falsificación de su máster. ¿Cómo olvidar el tonete ese del que no me voy, que me quedo? para al final irse, total. Y ahora vemos a Ayuso atacar con todo, señalando a periodistas con todos los bulos posibles que se le ocurre. Y se ha creado alrededor de su figura una aura perversa donde la chulería y la mala idea están a la orden del día. El escándalo de las residencias de ancianos se resolvió con ella diciendo que, total, si se iban a morir igual, mientras era vitoreada por los suyos. Y esos vítores corresponden a lo que se ha bautizado como malismo, entendido como ese sistema de conductas que te empuja a defender cualquier postura que se suponga una opresión con tal de defender la legitimidad de la ley del más fuerte. Es un sistema de creencias íntimamente anclado al neoliberalismo y la soberbia de pensar que uno mismo no pertenece al bando débil de la ecuación. Actualmente el malismo está más que confirmado en muchísimos campos. En política tienen éxito personajes que muestran
muestran frialdad y chulería. Milei en Argentina es uno de los máximos exponentes haciendo gala de una perversidad propia de un villano de James Bond. En el entretenimiento para los jóvenes triunfan creadores de contenido agresivos, hostiles, desagradables y crueles con sus seguidores, como el Chocas, o confirmados especuladores inmobiliarios que únicamente saben acumular riqueza, como The Gref, cuyos seguidores le apoyan y apoyan el desahucio de una anciana solo porque le siguen. En el entretenimiento para mayores, Risto Mejide o los gilipollas de MasterChef son una auténtica referencia. Y en periodismo, Ana Rosa, Susana Griso y hasta Iker Jiménez son líderes de audiencia con unas editoriales claramente marcadas a favor de los empresarios y fascistas, los que siempre tienen un hueco en su mesa de debate. En el arte, solo hay que ver cómo parte del público recibe a películas protagonizadas por minorías o mujeres, llenando de críticas las redes sin ni siquiera ver los filmes. Ya lo hablamos hace un par de semanas con el caso de True Detective. Y los comentarios en todas las redes sociales, cuando surge un tema polémico, dan verdadero espanto. Se llenan de frases como "se lo merece", "que deje de llorar" o "qué esperaba que ocurriese". Las camisetas de Me gusta la fruta, que distribuyó el PP de Madrid ante la polémica de Ayuso llamando hijo de puta a Pedro Sánchez, son puro malismo de libro. Convirtieron una luz de gas en un meme con el que poder atacar al rival político indiscriminadamente. El usar el nombre de Chapote, un etarra condenado por delitos de sangre, para hacer un lema de campaña es otro ejemplo clarísimo de esta actitud malista de la vida. No importan las víctimas, solo importa mi capacidad de ejercer poder y violencia y aprovecharla. Ese malismo es el que tiene a muchísima gente pensando que encarcelar a 40.000 personas juntas sin juicio es una gran idea, porque no hay injusticia. Si acaban ahí será por algo, y si no has hecho nada, se siente. No haber nacido en El Salvador, supongo, porque esto se trata de fuertes contra débiles. El caso de Israel contra Palestina es tan absoluto que no tiene cabida siquiera hablar de malismo, sino de maldad pura. Pero los mecanismos son muy parecidos. Esos niños israelíes bloqueando entre risas con sus cuerpos las carreteras para que los camiones con ayuda humanitaria no puedan circular, no corresponde a una población aportando su granito de arena a una guerra que les afecta. Cualquiera que haya escuchado declaraciones de este tipo de personas comprueba enseguida que lo que les mueve es el deseo de exterminio, de dar rienda suelta al odio y la venganza. Hay algo enormemente perverso en las risas de los soldados israelíes que nada tiene que ver con la alegría de estar ganando una guerra. Es puro disfrute de estar ejerciendo poder y violencia sobre alguien percibido como más débil. Y me da miedo porque creo que, salvando las obvias distancias con el genocidio en Gaza, que es una cosa muchísimo más grave que no tiene que ver con esta divagación sobre temas sociales, estas actitudes se están poniendo un poco de moda. Antes las veíamos en los flipados de las finanzas, los clásicos liberales que te defendían una meritocracia que ni está ni se la espera. Esa mentalidad basada en todo lo malo que te pase te lo mereces se ha extendido a todas las facetas de la sociedad. ¿Cómo ignorar mi tema favorito de los últimos meses? Una vez más, Yados y su secta basada en levantarse a las 5 de la mañana para hacer burpees, donde insultar a la gente por su físico y responsabilizar de absolutamente todo a los propios individuos es un ejemplo más de la situación fea y desagradable que estamos viviendo a nivel global. Pero bueno, obviamente esta es una visión muy negativa de algo que se percibe en la sociedad, pero que muchas veces no se percibe tampoco en el día a día, en el trato personal, porque este tipo de malismo y demás conductas crueles con los demás no las aplicamos a nuestros entornos. Mucha gente tiene opiniones de auténtica mierda en internet, pero luego no se comporta igual. Muchos que aplauden una paliza a un inmigrante en redes serían los primeros en poner el pecho por ellos si estuvieran presentes en ese momento que ocurre la violencia. Es raro, es como que estamos en una fase adolescente como sociedad, donde nos gusta ir de malotes y crueles, pero luego no sí es para tanto. Sí es para tanto, porque luego yo creo que el problema de estas cosas, creo que lo has explicado súper bien, es que si bien a título personal nosotros no haríamos ciertas cosas aunque las jaleemos en redes, sí, pero la gente sí está votando a gente que las va a hacer en su nombre, como el caso de Milei. Para mí es súper paradigmático que Trump se presenta nuevamente a las elecciones. O sea, es como... La gente, a lo mejor, la gente de a pie no quieren ellos ejercer ciertas cosas, no van a pegar a inmigrantes, pero sí que van a votar a alguien que les complique la vida. Que lo haga por ellos, ¿no? Claro, sí, y ese es el problema. Yo creo que al final también tiene que ver todo con lo que hablamos, ¿no? Atravesamos un momento de mucho individualismo, donde o sea, no es ninguna tontería, ¿no? Todo lo que hablamos de Yados y demás está interrelacionado, porque
pone como esa mentalidad de tiburón. Sí. No es mentalidad de, yo qué sé, un animal que sea guay, ¿no? Un animal guay, no sé. Mentalidad de Pomerania. Sí. No, es mentalidad de tiburón. Sí. Estas frases de tú primero, tú por delante, Sí. no sé qué. Aplasta, arrampla con lo que pilles. Sí, o incluso gente que, o sea, que en nombre del autocuidado, que es algo maravilloso, y en nombre de la salud mental, está repitiendo consignas que lo que son súper individualistas, súper egoístas y súper desconectadas del concepto de comunidad, que al final es lo que nos salva, tío. O sea, no hay ninguna sociedad humana que no haya sobrevivido sin ser una comunidad. Entonces, el desvalorizar la comunidad para el valor del individuo, de tú tienes que ser el mejor, de tener alto valor, de no sé qué, de destacar, de insultar al que tiene barriga, o como acellados, ¿no? No sé, al final es bastante jodido, tío, porque se premia al malote de la clase, ¿no? Es como lo que hablamos siempre, si a ti te han hecho bullying, la idea no debería ser superarlo siendo tú más malote que los malotes. La idea sería que toda la clase le dijera al malote, no te toleramos. No. Porque al final el poder del malote reside también en la indiferencia del grupo, de la comunidad. Entonces, hay gente que equivocadamente cree que tú tienes que ser... Si te joden, tú jode más. No, tío. Creo que hay un miedo muy generalizado a ser un pringado. O sea, dicho así como burdamente. Sí. Creo que hay un miedo por parte de toda esta gente a formar parte del débil. O sea, por eso se criticaba a los que tienen buenas intenciones de buenistas, porque se les ataca porque son débiles, se les percibe como débil siempre esa posición. Porque en parte lo es porque la violencia contra la paz siempre gana la violencia, porque obviamente una persona parada levantando las manos no puede hacer nada contra un puñetazo en la boca. Claro. Es una putada, pero es que es así. Sí, claro, pero porque se supone que como humanos tenemos otras estrategias, deberíamos. Claro. Pero la gente lo percibe así y mucha de esta gente quiere el bando ya no ganador, sino el bando fuerte. Y se percibe como fuerte la agresividad, el egoísmo, el mirar por lo tuyo. Mirar por lo tuyo y tirar para adelante y tal. Tiene muchas conexiones con esto. Y es una, no sé, como que estoy viendo como que la gente tiene cada vez menos problemas en parecer mala persona. Sí, incluso hay gente que se esfuerza mucho en parecer mala persona. Sí. Y le gusta parecer mala persona y no sé, es bastante... Incluso yo creo que hay gente famosa o creadores de contenido, lo que sea, que no son tan malas personas como escenifican. Como escenifican. Y es jodido de cojones. Es jodido. Pero bueno, ahí estamos. Veremos cómo va el malismo. Desgraciadamente creo que oiremos más la palabra malismo. Ha venido para quedarse. Sí, porque creo que va para arriba. Ya veremos. Ya veremos. Pues una vez más terminamos nuestro programa con nuestro llamado a nuestros mecenas. Los que ya lo son, los que lo podríais ser y no lo estáis siendo. Tenéis una oportunidad de oro de suscribiros. Si os suscribís antes de que acabe abril, va a estar todo estupendo. Si os suscribís antes de que acabe abril, vais a patrocinar este podcast en plena primavera. Y eso va a significar de manera inequívoca que vais a follar muchísimo y que no vais a acabar siendo unos incels malistas. Ahí lo dejamos. Esto está basado en un estudio de la Universidad de Misco. Hay que aprovechar. La primavera es lo que tiene. Ya lo dijo Juana Barca, que tetas la primavera y culos y tetas. Tú te metes en patreon.com/todo mal. ¿Sí? Y desde 2 euros al mes empiezas tu primavera financiando a estas dos personas que ves aquí. A estas dos personas. Y además nos puedes ver en vídeo, que además en primavera vamos a estar guapísimos. Yo estoy ya, mira. Claro. Otra vez, músculos para el vídeo. Claro. Mira, ¿has visto? Esto lo puedes tener por 2 euros al mes. Y si lo estás escuchando y no viendo, no sabes lo que te estás perdiendo. Te estás perdiendo muchas cosas. En primavera hay que ver... Hay que apoyar a todo mal. Hay que apoyar, que estamos todos espitosos y tal. Claro. Yo estoy... Tú estás que te subes por las paredes. Estoy que me subo. Ya ha quedado claro al principio del programa que ya con un pequeño masaje glutear me he venido muy arriba, me vine.
Bueno, pues nos vamos a despedir con una cantante y guitarrista que a mí me encanta. Ideal. Que se llama Lorelei Green y esta canción que se llama Ojalata /Corazón, que Perfecto. es chulísima. Ideal. La semana que viene más y o peor.